Hola, hola, bienvenidos a Cápsulas Teológicas, un programa donde presentamos una serie de temas, estudios y enseñanzas bíblicas que responden a preguntas teológicas que han sido de mucha controversia en el ambiente bíblico. Y ahora con ustedes el tema de hoy. Hola, hola, les saluda su hermano y amigo Gustavo y le doy la bienvenida a esta cápsula teológica, donde voy a estar hablando acerca del tema ¿a dónde van los muertos? Y para introducirnos al tema, permítame leer una porción de la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice: y de la manera que está escrito para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es la pregunta que siempre ha intrigado a la gente, y también dentro de el grupo de personas creyentes ha existido mucha controversia en cuanto a esta pregunta. Y digo esto porque aún muchos llamados creyentes todavía no han comprendido a dónde van los muertos. Ahora bien, cuando una persona muere, ¿qué sucede? Definamos primero qué es el alma. Usted ha sido una persona que fue creada, por supuesto, de carne y huesos. Esto nos habla de la creación del principio cuando Dios formó al hombre. Dios hizo a Adán, lo cual es una representación nuestra, y fue hecho de carne y huesos. Hasta ese momento de la creación, el cuerpo de Adán permanecía inmovible, o sea, era casi como un vegetal. Luego dice la Escritura que Dios sopló en Adán y le dio el soplo de vida, valga la redundancia, que es lo que viene a ser el espíritu o el alma que él colocó dentro del cuerpo. Ahora bien, cuando un ser humano nace, por supuesto el día que nace de la mujer, el hombre tiene cuerpo y automáticamente trae consigo lo que es el alma, aunque muchos confunden y llaman a esta alma espíritu o espíritu y alma. Debemos entender claramente que cuando referimos al alma del ser humano estamos hablando lo mismo que es espíritu, porque tenemos dentro de nosotros el alma, que es usted mismo en la parte espiritual. Por eso venimos a llamarle a usted que es un alma viviente. Dentro del alma que usted ha recibido, ahí es donde se produce en usted los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Es decir, el alma es la que realiza y moldea el carácter de la persona. Por eso podemos usar como ejemplo este pensamiento. Si usted va o ve un bus que va cargado de personas, alguna gente dicen: ¿cuántas almas van en ese bus? O sea, se está refiriendo cuántas personas van en ese transporte. Espero que comprenda esta idea. Así es que bajo ese pensamiento es donde ahora estoy tratando de explicar a dónde van los muertos. Vamos a tratar de entender lo que es el concepto y lo que sucede después de la muerte. Veamos estos pensamientos. Existen diferentes conceptos de lo que sucede después de la muerte. Por ejemplo, hay algunas personas que creen que cuando el cuerpo muere, se acabó automáticamente todo. Dicen ellos: somos como el perro, somos como el animal, dejamos de vivir y se acabó todo, ya no hay más existencia. Luego, otras personas, ya moviéndonos en el campo religioso, creen de que cuando una persona muere,
la persona va a un sueño profundo hasta que se produce el día de la resurrección, que por supuesto se menciona en la Biblia, cuando los salvos serán levantados. Así que comprenda también este concepto, que algunos creen que cuando la persona muere, va a ir a dormir hasta que Dios vuelva a levantar su cuerpo. Hasta ese momento no se menciona, o estas personas no mencionan lo que es el alma, qué pasó con el alma. Así que para este tipo de pensamiento, ellos concluyen que las personas que se condenaron dormirán eternamente. Para ellos no hay resurrección, no hay castigo. El castigo de ellos será dormir eternamente, según este concepto, por supuesto. Hay otras personas que creen que las almas van a un lugar llamado el purgatorio, donde ellos creen que toda alma tendrá que ir al purgatorio y pagar una condena de ciertos años o miles de años hasta que puedan salir de ahí y pasar entonces a una mejor vida en la presencia de Dios. O sea, algunos creen en lo que se llama el purgatorio. De hecho, quiero mencionarle que no existe ninguna evidencia bíblica de que las almas vayan a purgar una pena para luego pagar la culpa y de ahí poder saltar a la otra vida eterna que sería con Dios. No existe ese concepto en la palabra de Dios. Otras personas creen que las almas van simplemente a continuar la vida en lo que llaman ellos el mundo de los espíritus. O sea, simplemente es un cambio de terreno de juego, si lo queremos mencionar así, de la vida terrenal física que tenemos acá hacia una vida espiritual en algún otro lugar. Por supuesto, repito nuevamente, es otro concepto de algunas personas. Y luego también encontramos a aquellos que creen que las almas se reencarnan. O sea que se van a reencarnar en diferentes cosas, animales, plantas, etcétera, de lo que ellos llaman, en resumen, lo que es el karma. O sea, dependiendo de la clase de vida que tú llevaste aquí, cuando mueras vas a ser reencarnado. Y sabemos, algunos creen que será en un animal, diferentes personalidades, incluyendo podrían reencarnarse en algo otro tipo de cuerpo humano. Y también encontramos algunos otros que dicen o creen que cuando una persona muere, las almas quedan penando en el mundo. O sea que vivimos en un mundo en la tierra donde existimos los seres humanos, pero también existe un mundo espiritual, o sea, almas que están penando por el tiempo eterno acá en la tierra. Otro pensamiento más que encontramos en nuestro medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a la muerte? Leo nuevamente en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La pregunta que tenemos acá entonces es: ¿cuál juicio? Bueno, el cuerpo muere y el alma tendrá que separarse del cuerpo físico. Es decir, el alma puede volver a Dios, que es su creador, o el alma puede ir a un lugar de perdición. Ese es el significado de la palabra juicio que encontramos en este texto, lo cual lo voy a estar explicando más despacio adelante de este podcast. Así es que, comprendiendo esta situación, quiero resumirlo así. Si hablamos del concepto de la muerte, el día que tú mueres, tu cuerpo irá precisamente a la tierra. Luego, si eres una persona que creíste en Dios, en la vida eterna, y que reconociste que Jesucristo es el camino para la vida eterna, entonces, cuando tú mueres, el alma tuya se desprende de tu cuerpo, porque naciste de nuevo para Cristo, y tú irás a la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Si no eres cristiano, si rechazaste el conocimiento de Dios, el regalo que Él te ofreció de vida eterna por medio de Jesucristo, si rechazaste ese regalo, no hay otra forma de que tu alma pueda ser perdonada e ir a la presencia de Dios. Recuérdate que esa fue la razón por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario y no forzó a nadie para que viniese o creyese en Él. Simplemente dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por lo tanto, si no viniste a Él en reconocimiento de la salvación que Él te ofreció, como dije, por medio de su muerte y resurrección que pasó en la cruz del Calvario, entonces tu alma se va a perder en un sufrimiento eterno. No es que Dios te condena porque no te ama, no. Tú elegirás dónde quieres pasar tu eternidad. Lo cual nos lleva a pensar precisamente en la pregunta: ¿a dónde iban las almas antes de la cruz de Cristo? O sea, las almas de los que morían hasta antes de la cruz de Cristo, es decir, en el Antiguo Testamento. En el Evangelio de San Lucas encontramos una porción que nos habla acerca del seno de Abraham. Voy a leerlo en San Lucas 16, versículo del 19 hasta el 31, y ustedes saben que es la historia de el rico y Lázaro. Dice en esta porción de la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y éste ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Subrayo esta parte. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego murió también el rico y fue sepultado. Ahora note lo que dice en el 23. Y estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta, por supuesto, es una historia que nos narra ese lugar donde los muertos iban hasta antes de la cruz de Cristo. Podemos observar que murió Lázaro y fue llevado, dice, al seno de Abraham.
murió el rico y fue llevado a un lugar de tormentos. Si observas que durante la lectura pudimos ver que el rico podía ver al padre Abraham, a Lázaro y a todos los que estaban con él. Y también podían establecer una conversación, pero Abraham le dice: ninguno de nosotros puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Ahora bien, ¿a dónde quedaba ese lugar a que se refiere esta historia? Conocido, repito, como el seno de Abraham. Déjame explicarte primero lo siguiente. Hasta la cruz de Cristo, las almas de todos los muertos iban a un solo lugar. Y es lo que se refiere acá como el seno de Abraham. La pregunta inquietante hasta este momento es: ¿a dónde queda o a dónde quedaba el seno de Abraham? El Señor Jesús nos dio una indicación acerca de ese lugar, ya que Él mismo dice que descendió hasta ese lugar, que es, según el texto que vamos a estudiar muy pronto, es en el centro de la tierra. Y esto que vamos a narrar de que Jesús descendió al centro de la tierra es un evento que sucede durante el periodo de los 3 días desde la cruz hasta la resurrección. Quiero enfatizar que para muchos el Señor Jesucristo estuvo en la tumba por 3 días, pero en la realidad lo que sucedió es que al tercer día nos dimos cuenta que el Señor ya no estaba en la tumba. ¿Qué sucedió? Que la palabra nos dice que la muerte no podía sostener a Jesucristo. Por eso, una vez fue colocado en la tumba su cuerpo y colocada y rodada la piedra para cerrar la puerta, el Señor inmediatamente continuó con su tarea, con su labor, la cual había venido a realizar entre nosotros los hombres. Y por eso nos dejó también esta palabra que fue una descripción de lo que aconteció mientras el Señor continuaba en vida realizando su ministerio de poder continuar con el reconcilio de salvación, como poder explicarnos también a nosotros lo que sucedía con los muertos. San Mateo, capítulo 12, versículo 40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahora observe acá que dice: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A dónde iba a estar el Hijo del Hombre? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, que es justo la referencia del periodo mientras él estuvo fuera de toda escena porque el sepulcro fue cerrado. Sin embargo, como dije anteriormente, él continuó con su trabajo. Ahora, si él descendió al centro de la tierra, ¿qué fue a hacer al centro de la tierra? Veamos bien. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice que él se presentó ante los muertos que habían llegado hasta el periodo del Antiguo Testamento como una prueba indubitable ante ellos. O sea, llegó a decirles: señores, aquí estoy yo, al que ustedes, algunos por supuesto esperaban que llegara como Mesías, o sea, el Mesías prometido de Dios, a otros que no lo esperaban, que no creyeron. A ambos sectores él fue y se presentó con pruebas indubitables, o sea, de una forma que ya no podían dudar de que la promesa de Dios había sido cumplida y había sido una realidad. Por esa razón nos dice en este texto, en el cual también fue el Señor Jesucristo y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. Vemos claramente que la referencia acá es que él fue a la sección donde estaban los espíritus encarcelados, o sea, las almas de los que no tenían
perdón porque no habían creído que el Hijo de Dios iba a llegar a la tierra. Entonces fue a ese lugar prácticamente a decirle: señores, yo vine, ustedes no me esperaron, no creyeron a las promesas de Dios, por eso están aquí en este lugar. Luego de presentarse ante ellos y testificarles, ocurre un evento maravilloso, y es de que él se vuelve a la sección donde está Abraham, el Lázaro y todas las almas de los muertos del Antiguo Testamento que habían esperado la promesa del Mesías. Ellos estaban ahí resguardados hasta que el Mesías iba a llegar y los iba a rescatar de ese lugar donde estaban. Ahora bien, ¿qué les testificó a ellos? Repito, a los incrédulos les dijo: yo soy el Mesías, del cual ustedes no creyeron que vendría. Y a los que esperaban, juntamente con Abraham, con Lázaro y todo el resto de las almas, se presentó como una prueba indubitable y les dijo: señores, yo soy el Mesías, el cual ustedes esperaron, murieron antes de que yo apareciera, pero aquí estoy testificándoles que su fe no fue en vano. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús con las almas de los que lo habían esperado, con el padre Abraham, Lázaro y el resto de almas del Antiguo Testamento? Tome nota que estamos hablando de las almas que murieron en el Antiguo Testamento. En el Salmo 68, versículo 18, hay una profecía que fue dada 1000 años antes de su cumplimiento. Y ahora, en el Nuevo Testamento, esa profecía se hace referencia también en Efesios 4, del versículo 8 al 10, que dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Si usted pudo entender, bueno, el que le entienda, la enseñanza de este texto nos está claramente diciendo que él tomó consigo las almas de los cautivos de Abraham, Lázaro y el resto que estaban con ellos, y luego subió a lo alto. O sea, tomó consigo la cautividad, el cautiverio de almas salvas, y se las llevó con él. ¿A qué se refiere cuando dice que él subió a los cielos con todas estas personas? Se refiere a que el día de la resurrección, él se llevó junto con él a las almas. Ponga atención, las almas, no dije los cuerpos, sino las almas de los que habían muerto creyendo que el Mesías habría de venir. ¿Hacia dónde la llevó en ese momento el Señor Jesucristo? Que sucedió justo el día de la resurrección. Esa es una linda pregunta que debemos de comprender. El texto nos decía que él, subiendo a lo alto, llevó consigo toda la cautividad. ¿Qué hay en lo alto? De forma espiritual podemos decirlo, es el reino de los cielos. Ahí se llevó consigo a toda la cautividad. ¿Qué sucedió? Que hay un remanente de almas desde el Antiguo Testamento que todavía están en ese lugar esperando el juicio final. Las almas que creyeron se las llevó consigo al reino de los cielos. ¿Y qué es eso que subió? Es que llenó todos los cielos con su presencia. Por eso, Pablo, entendiendo estas doctrinas de Jesucristo y seguro ahora de la salvación, de que si yo muero en este momento, yo ya no voy a ir al seno de Abraham, en ese lugar del centro de la tierra, sino que voy a ir directamente a reunirme junto con las almas de la cautividad que él se llevó consigo mismo, y ahí vamos a llegar nosotros los creyentes. Pablo, el apóstol,
en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dijo con gozo estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe. Así pues, el apóstol San Pablo nos da aquí una declaración de que las almas de los que mueren ahora, en el tiempo que nosotros vivimos, o sea, de la cruz de Jesucristo para acá, los que morimos vamos el alma a la presencia de Dios. El cuerpo, por supuesto, queda en la tierra para descomposición. Un día vamos a conversar más acerca de la resurrección de los cuerpos, pero debemos entender que vamos directamente a la presencia de Cristo. Pablo lo ratifica diciendo: porque para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si muero, yo sé que me voy con Cristo. Y si me quedo aquí con ustedes, decía él a la iglesia de ese tiempo, es por causa de todos ustedes, para provecho de la fe, para gozo de ustedes, porque puedo compartirles más acerca del plan de Dios para vosotros. Ahora, quiero hacer referencia o recalcar lo que ya mencioné antes. Esto sucedió justo después de los 3 días de la crucifixión. Ahora, si hablamos de 3 días después de la resurrección, concluimos de que estamos hablando el día de la resurrección de Cristo. O sea, cuando nos dimos cuenta que el Señor ya no estaba en la tumba, sino que había resucitado, y por supuesto se llevó consigo las almas de los que habían muerto. Ahora, hay una pregunta muy importante. He visto algunas veces en el internet, en los medios sociales, por supuesto hay gente que no cree en Dios, que le gusta atacar, decir cosas. Recuerdo que vi un post, una nota reciente de alguien que decía: ¿quién dice que después de la muerte hay vida? ¿Acaso algún muerto ha resucitado y ha venido a contarnos lo que pasa después de la muerte? Bueno, una pregunta interesante, pero quiero que observe el comentario que quiero hacerle. Cuando Jesús resucitó y se llevó consigo las almas de los salvos, también el Señor dejó una evidencia en la tierra, porque nos dice la palabra que el día que Él resucitó, también muchos de los santos que ya habían muerto fueron resucitados con Él. O sea, de esto se habla muy poco a nivel de iglesias. La razón la desconozco, pero quiero decirle que cuando Jesús resucitó, también otras almas resucitaron con Él. O sea que Él dejó testigos para que estos nos contaran lo que había sucedido con eso de que Él se llevó los cautivos, pero ustedes se quedan para que vayan a testificar los acontecimientos que han visto. ¿Puede usted imaginarse en ese tiempo que aparecieron muchas de las personas que habían muerto y comenzaron a reaparecerse con la gente, a conversar, a hablar y a dar testimonio de todas estas cosas? Fueron muchas gentes. San Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53 nos dice, justo del día de la resurrección de Jesús: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, quiero recalcar este detalle que es muy importante.
La vida del Señor Jesucristo fueron más o menos 33 años, ¿ok? De nuestra era. El día que Él resucitó, quedaron otras almas que también salieron de los sepulcros y testificaron de todas estas cosas. Estas almas, por supuesto, habrán vivido algunos años más y, por supuesto, estos hombres volvieron a morir. Pero ¿qué sucede? Habían testigos, habían familiares que pudieron conversar con estos que habían muerto cara a cara. Luego de los años más adelante, estamos hablando de los primeros o los siguientes 30 años después de la resurrección de Cristo, se comenzaron a escribir los evangelios y en los evangelios se narraron estos eventos. Y todavía existía gente con vida que podía testificar que las narraciones que existían ya en los escritos de los evangelios eran veraces. O sea, es una realidad que no se pudo negar en los primeros años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si alguien pregunta, ¿y quién ha muerto para que venga y nos cuente lo que sucede después de la muerte? Bueno, aquí tenemos una respuesta. Fueron muchas personas que testificaron, hablaron y aprobaron los escritos de los evangelios que narraban todas estas cosas. Hechos que no han podido ser negados, hechos que siguen siendo una verdad. La verdad de la palabra de Dios es tan eficaz, tan poderosa, tan grande, que aún nuestra era fue dividida en dos. Ahora decimos antes de Cristo, después de Cristo. Es algo que los hombres no podemos negar que es una verdad. Y ahora, para todos los que confiamos en Dios, debemos escuchar las promesas que Jesucristo nos dijo a nosotros. En San Juan 14:6 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después que me fuere, vendré otra vez y los tomaré a ustedes mismos, para que donde yo estoy, también ustedes estén. San Juan 14:6. ¿Qué nos está prometiendo hacer acá el Señor Jesús? Que va a repetir el mismo evento que sucedió en los 3 días de la sepultura. Él fue a los muertos y tomó los cautivos. Ahora nos está diciendo que en el tiempo después de su resurrección, los que morimos vamos a la morada celestial. Y cuando digo morada celestial, no te imagines una casita para ti, como algunos tienen el concepto que van a ver pequeñas ciudades, casitas bonitas. No, es un lugar donde morar con Dios. La palabra morar es como dwelling places en inglés, que es un lugar para todos los que reciben el perdón, la salvación y la vida eterna. Ahí vamos a estar con Dios eternamente. ¿Cuántas almas de creyentes muertos en el cielo ahora claman a Dios para que Él actúe debido a la maldad que existe en la tierra? Si nosotros podemos leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, la revelación de cuando el Cordero de Dios está quitando los sellos de aquel rollo que contiene palabra profética. Dice acá que cuando el Cordero abrió el 5º sello, dice Juan, quien escribió el Apocalipsis: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Muchos cristianos han sido muertos, asesinados por causa del evangelio. Conocemos la historia desde los tiempos de Jesús, la historia de Roma, y hasta el día de ahora muchos cristianos han muerto ya por ser cristianos. Y estas almas
claman: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar la sangre de nosotros por causa de los que nos quitaron la vida en la tierra? Es un clamor. La respuesta todavía no ha llegado, pero un día Dios juzgará esta tierra. Para ir cerrando con este podcast, espero que te quede bien claro desde ahora en adelante acerca de a dónde va tu alma cuando mueras. Si no va con Jesús, quiero decirte que tampoco habrá una segunda oportunidad. En otra cápsula teológica te explico lo que va a suceder con los que todavía están en el cautiverio esperando el juicio final. Quiero concluir con esta pregunta para los que no creen en la vida después de la muerte. A ver, escúchame por favor y pon atención, porque esto es contigo, es directo a tu corazón, y espero que Dios te hable a ti por medio de este pensamiento. Si no hay vida después de la muerte, dime, ¿qué perdiste con creer en las promesas y la palabra de Dios? La respuesta creo yo que la puedo dar por ti. No perdiste nada. Ahora, cambiemos la pregunta. Pero si hay vida después de la muerte y no creíste y la rechazaste y te burlaste y te reíste de Dios, si hay vida después de la muerte y no creíste, ¿qué pierdes? Te doy la respuesta una vez más. Perdiste todo eternamente. Y después de eso, ya no hay regreso. Perderás tu alma por toda la eternidad y te vas a lamentar por haber rechazado lo que Dios te mandó. Espero que esta cápsula teológica haya sido de mucha bendición para tu vida y que te haya respondido a estas preguntas inquietantes. Soy tu hermano y amigo Gustavo. Que Dios te bendiga. Y ahora déjeme decirle muchas gracias por escuchar esta cápsula teológica. Espero haber sido de mucha bendición a su vida, como también haber podido responder las inquietudes que usted tenía. No olvide compartir estas enseñanzas y también dejarnos su comentario. Si desea que presentemos algún tema de su interés, envíe su solicitud al correo electrónico gead-me@outlook.com.au. Desde mi corazón para usted, muchas bendiciones desde lo alto.